habíamos tocado el tema de continuidad en lo que era teoría del descuento. Hasta ahora no lo hemos tocado, así que, bueno, me gustaría saber cómo van avanzando con el análisis de las clases teóricas y también de los trabajos prácticos. Hoy vimos el TP2 con el profesor Julio, bien. Bien. Motali y Fernández. Hoy vieron el trabajo práctico número 2 con los profesores Montaldi y Fernández. Me parece excelente. ¿En qué caso van, Julio? El caso 3 también analizamos un poco de teoría, que se daba el equilibrio entre la tasa de descuento comercial eh, y descuento racional, creo que era. Descuento compuesto con tasa de. Eso. Fantástico, me parece muy bien. Eso está muy bueno. ¿Qué dudas tienen sobre la parte teórica hasta ahora, por lo que ustedes han avanzado? Yo estuve viendo el descuento continuo y no lo entiendo directamente. Perdón, te escucho muy bajito, no sé quién A está ver, hablando. Por ahí favor, acércate un poquito al micrófono, ¿sí? bueno, ¿ahí me escucha? Daniela, sí, de nuevo, sí, te escucho perfecto ahora. A ver cuáles son las dudas. No, le decía que yo estuve viendo justo la clase del contador EGAP del descuento continuo y no entendí nada. Ahí me quedé. Te Explícame, cuento, no entendí no, yo nada. te cuento, yo te cuento, el contador de GAP es muy detallista cuando hace sus exposiciones. El problema es que descuento continuo es un tema delicado, es un tema complicado, lo mismo que cuando hablamos de capitalización continua, creo que requiere de algún trabajito y algunas explicaciones. Específicamente, ¿cuál es el problemita que tuviste con descuento continuo? Así el contador de GAP está para saltar, para explicarte. No hay ningún problema. Dice que no entendió nada, eso es lo grave, ¿sí? No, a mí me Exactamente. preocupa porque, a ver Daniela, yo te ayudo un poquitito y el contador de GAP te explica. ¿Ah? El tema, yo creo que si nosotros entendemos cómo vienen desarrollándose los temas en las unidades 1 y 2, yo quiero que vos veas fundamentalmente que siempre en nuestra materia, en cada unidad, el desarrollo es más o menos así. Nosotros presentamos el tema. El primer análisis que hacemos, el primero, es un análisis en el campo discreto y encima lo que hacemos es tratar de explicar lo que es supongamos, la capitalización periódica, como el descuento periódico. Entonces, ¿qué hacemos luego? Una vez que entendemos capitalización periódica, descuento periódico, para hacer una comparación entre ambas unidades, nada más, ¿no? ¿Y qué tasa usamos? Siempre una tasa entera. Luego, el próximo análisis, ¿cuál es? Subdividir ese periodo entero en subperiodos que son más chiquititos y que se encuentran contenidos esos subperiodos en el periodo que ya habíamos analizado. Entonces, pasamos a hacer un análisis de operaciones que son fraccionarias, ¿sí? Es decir, que analizamos periodicidad y luego la capitalización subperiódica con una tasa fraccionaria. Hasta ahí más o menos estamos bien, Daniela, ¿se entiende eso? Sí, profe, está ahí bien. Fantástico. Entonces, ¿qué es lo próximo que analizamos? Nosotros decimos, por supuesto que esto tiene muchos bemoles, por llamarlo así, para analizar en ese entorno. Pero luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es entender que esos subperíodos que están contenidos en el periodo se hacen chiquititos, muy chiquititos, de tal forma que cada uno de ellos está expresado en el instante de tiempo. Saltamos del campo discreto al campo continuo. Hacemos un salto en el análisis. Todas las unidades se encuentran desarrolladas así. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe.
Hasta ahí Fantástico. llegué. Hasta ahí ¿Por qué es llegué. importante? Sí, sí, te escucho, perdón. Que le decía que hasta ahí llegué y entendí. A partir de ahí en adelante no entendí nada. Fantástico. Ahora te lo va a explicar el profesor Egap en un ratito, pero yo creo que si vos entendiste este trabajito que hacemos, es decir, el desarrollo estrictamente teórico y cómo lo vamos marcando, está perfecto, ahí lo entendemos. Ahora sí, el contador Egap creo que tiene ganas de explicarte lo que es actualización continua. Sí, yo en realidad lo que quiero decir es cómo por lo menos lo hemos planteado en varias clases el tema de la actualización o del descuento continuo, con la idea de no hacer un desarrollo tan extenso como el que hacemos y un desarrollo matemático, una deducción matemática tan extensa como la que hacemos en capitalización continua, ¿sí? En el interés continuo. Entonces, lo que se ha planteado, y voy a compartir pantalla, ¿sí? A ver. No sé si se está viendo la pantalla compartida. No, profe, no se ve todavía. Ahí. No, profe. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Ahí. Ahí está, Marcelo, ahí está. Ahí Ahora está, sí. profe. Bien. Yo voy a ir al descuento continuo. La idea, perdón, una aclaración previa. Yo creo que antes, después, este va a ser un ida y vuelta. La idea es que, para que tengan en claro, sé que muchos chicos no han estado avanzando con el tema, hay cosas que considero importante que sepan. En el caso particular de este tema del descuento continuo, lo explico rápidamente para después volver sobre otros temas. Yo creo que es importante que profundicen y yo les voy a hacer una pregunta para ver si están entendiendo algunas cuestiones vinculadas al descuento del campo discreto, ¿sí? La idea es simplemente hacer una reversión a partir de lo que se conoce de interés continuo, trabajar con la idea de que yo puedo despejar, ¿sí? un valor actual a partir de un valor final conocido. El valor final conocido que nosotros conocemos, que hemos visto ya en capitalización continua, me dice que ese valor final es igual a un valor inicial f sub 0, ¿sí? por e elevado a la tasa neperiana instantánea por n, ¿sí? Aplicando, digamos, este traspaso de término, yo puedo buscar el valor inicial haciendo, o sea, buscar mi f sub 0, haciendo un traspaso de término, ¿sí? O sea, f sub 0 igual al valor, o sea, mi valor actual es igual a mi valor final o valor nominal por e elevado a la menos delta por n. O sea, no planteamos, de hecho en algunos textos está todo el desarrollo, ¿sí? del descuento continuo. La idea, repito, es no hacer todo un desarrollo, sino entender dos cositas. Esto primero, que es, ya le digo, un simple traspaso de término, y ahora viene otra cuestión que quizás sí esto, si no lo entienden, vamos a tratar de profundizar. El valor absoluto, ¿sí? o sea, el valor que toma la tasa instantánea, ¿sí? es el mismo que toma la tasa instantánea neperiana en el caso de la capitalización continua. Lo que cambia es el sentido del análisis, ¿sí? En realidad, y hay una aclaración, estoy minimizando el descuento medio, o sea, el descuento promedio en el intervalo de diferencial de tiempo DDT. Es tan pequeño ese diferencial de tiempo, ese instante de tiempo, que el análisis proyectivo y retrospectivo, ¿sí? hace que desde el punto de vista numérico el valor sea el mismo. El valor es el mismo. No hay tiempo, y ahora sí voy a dejar de compartir, simplemente quería compartir esta pantalla para explicar que no hay todo un desarrollo tan largo, sino dejo de compartir, sino para explicar una cuestión, ¿sí? A ver si me ayudo con el pizarrón, espero que logren ver. Si yo estoy, esta no es la mejor
Discúlpeme un segundito, voy a tratar de que se vea bien. Y díganme, por favor, si logran ver o no logran ver, ¿sí? Estoy en un momento determinado del tiempo, ¿logran verlo o no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bien. Estoy ubicado en un momento determinado del tiempo. Pasa un instante de tiempo, ¿sí? Y crece mi capital, un instante muy pequeño de tiempo. Ese crecimiento que se da con sentido proyectivo en el instante de tiempo, si yo opto cuál es la tasa que en el periodo, ojo, ¿no? Que en el periodo, pero me genera un crecimiento en el instante de tiempo, o sea, una tasa periódica que me genera un crecimiento de tiempo, en el instante de tiempo, esa tasa es mi tasa instantánea en el periodo. ¿Qué pasa si mi análisis es al revés? Voy a seguir cambiando ¿Qué pasa si mi análisis es exactamente al revés? Tengo que conseguir otros marcadores, ¿sí? ¿Qué pasa si mi análisis es al revés? O sea, en el instante de tiempo, pero con sentido retrospectivo. El valor que va a tomar esa tasa va a ser exactamente el mismo. Es tan pequeño el instante de tiempo que si yo tengo que ver cuál es el valor en que la tasa crece o el capital crece en el instante de tiempo medido en una tasa, es igual al valor que toma la tasa para medir el decrecimiento o el descuento en ese instante de tiempo. Nada más que va a tener un signo negativo adelante. O sea, en el intervalo de tiempo, en el diferencial de tiempo infinitesimal, cuando yo mido el crecimiento o el decrecimiento expresado en una tasa periódica, ese valor de esa tasa es exactamente el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido tanto tiempo para modificar esa tasa. Es tan pequeño el instante de tiempo que no se modifica el valor de la tasa. Lo único que se modifica es el sentido del análisis que me genera que delante, ¿sí?, de la tasa de descuento instantánea yo tenga un signo negativo. Por eso se dice que el valor absoluto de la tasa instantánea de interés, de la tasa instantánea de descuento, es igual al valor absoluto de la tasa instantánea de interés. Repito, porque no ha habido tiempo, el instante de tiempo es tan pequeño que si yo tengo que medir crecimiento y decrecimiento, el valor de la tasa me da exactamente el mismo. Esa es una explicación financiera para lo que yo estaba planteado recién en la diapositiva respecto de por qué decimos que en el intervalo de tiempo pierde relevancia la cuestión numérica porque toma el mismo valor, toma exactamente el mismo valor. Por eso también omití, por ejemplo, en esa diapositiva, hacer todo un desarrollo numérico de la cuestión, ¿sí? Obviamente lo resuelvo numéricamente haciendo el traspaso que está puesto en la diapositiva, un traspaso de términos buscando, teniendo como incógnita el valor actual. No sé si se entendió lo que está planteado, ¿sí? Daniela, que era la que planteaba la duda fundamentalmente. Sí, profe, sí se entiende, gracias. ¿Se entendió seguro, no? No quiero que sea por compromiso, ¿sí? No, en serio, sí se entiende. Gracias, profe. Bien, bien, bien. Yo no sé si contra Enamorato, yo lo que me gustaría un poco es volver un poquito para atrás, es decir, este tema está planteado como descuento continuo, y ver si se entendió el sentido del análisis del descuento, ¿sí? Incluso nos habíamos quedado en la última clase, si se acuerdan, analizando los distintos tipos de descuento, que me parece que eso de todos modos no es tan relevante, ¿sí? Sí me parece muy importante desde el punto de vista práctico lo que decía un alumno que han hecho hoy día en las clases prácticas, que es obtener a partir de un coeficiente de quita cuál es el valor de la tasa de descuento. Cuando hablamos de tasa de descuento, es decir, cuando hablo de coeficiente de quita estoy hablando de descuento comercial o bancario o descuento simple. Y cuando hablo de tasa de descuento racional con tasa de descuento, estoy hablando del valor con tasa de. Encontrar esa equivalencia entre esas dos tasas es importante porque muchas veces la tasa está enunciada, sobre todo a nivel comercial,
como un coeficiente de quita, y hay veces es necesario saber cuál es la tasa de descuento que realmente está operando cuál es la tasa que está funcionando o actuando en la operación, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la diferencia entre los distintos descuentos. Lo que yo preguntaría, ¿sí?, es lo siguiente. ¿Han entendido? Es decir, primera cuestión, ¿cómo opera el descuento? Estoy hablando, me centro en el descuento racional con tasa de descuento. O sea, el modelito que me dice que el valor actual es igual al valor nominal por 1 menos d elevado a la n. ¿Qué pasa periodo a periodo? O sea, así como hay una explicación, ¿sí?, de la capitalización periódica, quiero saber si se entiende cómo opera el descuento, la actualización en forma periódica. ¿Qué va sucediendo periodo a periodo? Lo hago a nivel de pregunta, a ver si alguno lo sabe, porque un poco para retomar la idea de hilar los temas de descuento. A mí me gustaría, Marcelo, que ese análisis pudiéramos hacerlo también gráficamente para que ellos vayan viendo cómo evoluciona en cuanto a una imagen, que eso es importante. Bien, bien. No me ayudan hoy los marcadores, ¿sí? Acá Javier nos dice, ya aplicamos la tasa de descuento sobre un monto cada vez menor. Bien, eso que acaba de decir Javier es sumamente importante, ¿sí? Y un poco a eso apuntaba la pregunta. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se está entendiendo cómo la tasa actúa cada vez sobre un valor actual menor? A diferencia de lo que sucedía en la capitalización, que actuaba cada vez sobre un monto cada vez mayor. Camila dice, sí, profe, sí se entendió. Pero a mí me gustaría insistir en la gráfica de eso. Bien. Y tratar de verlo. Bien, vamos a ver. Este es el especialista en gráfica, que es el contador de Vinci, pero vamos a tratar de... ¿sí? Hay una primera cuestión de la gráfica, ¿sí?, cuando hablamos del tema de descuento. Vamos a ver qué graficamos. Graficamos valor actual, porque es nuestra función. Graficamos tiempo, ¿sí? Y hay una cuestión, insisto, lo que grafico es valor actual. Voy a partir de un valor nominal determinado, calcular cuál es ese valor actual. La función valor actual es una función que es una función decreciente en forma exponencial, ¿sí? De hecho, puedo marcar yo aquí cuál es la tendencia. Es más, lo hice muy arriba, pero no importa, ya que lo hice así, lo vamos a tomar. Al cabo de determinado periodo, voy a tener esta situación. ¿Cómo lo leen a este gráfico? Yo creo que los profesores de práctica le deben haber dicho. Si yo estoy ubicado en el periodo n, estoy diciendo que este es, al cabo de n periodo, voy a tener mi valor actual. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y qué quiero decir? Este puntito que está acá es mi valor actual. ¿Cómo leo este punto que está acá? Este es mi valor actual, ¿sí?, n periodos antes de ¿qué? Antes del vencimiento. Fíjense cómo yo puedo leer que este valor nominal que está acá es mi valor actual, mal expresado, digamos, mi valor actual es 0 periodos antes del vencimiento, o sea, ¿sí?, este es el valor nominal de una obligación al vencimiento. ¿Sí? ¿Cómo voy a leer? Y aquí viene la cuestión, o cómo lo vamos a explicar gráficamente a esto. Yo voy a tener que al cabo del primer periodo, ¿sí?, ¿cómo voy a leer esto? A ver, ¿cómo lo leería cuando pongo 1 acá? Yo voy a decir que este es mi valor actual un periodo antes del vencimiento. En el segundo periodo voy a tener este es valor actual 1, este punto que está acá es valor actual 2,
es el valor actual 2 periodos antes del vencimiento. Y así sucesivamente. Esta es una primera explicación, una aproximación a la explicación del contador Inamorato. Quería que veamos otra cosa, que explique cómo se va dando el decrecimiento. Yo primero quería, para ubicarlo en el gráfico, explicarle cómo leemos esta gráfica, cómo se interpreta una gráfica. Repito, para que no queden dudas, lo que tengo acá es el gráfico de la función valor actual. Hay veces lo complica mucho porque digo, no, pero en N es, cuando estoy pensando en N, estoy pensando al momento del vencimiento. Y en N lo que tengo es mi valor nominal. Repito, no hay que leerlo así, no hay que interpretarlo así. Hay que interpretarlo como este es el valor actual N periodos antes del vencimiento. Este es el valor actual un periodo antes del vencimiento y este es el valor actual al momento del vencimiento, que no es otra cosa que el valor nominal. Ahora, ¿cómo opera el descuento? El descuento va operando de modo tal que, en primer lugar, mi tasa va a actuar sobre este valor nominal. Y en consecuencia, la diferencia que hay, medida en la ordenada, fíjense, medida en la ordenada, este valor o este pedacito de la ordenada, ¿qué es lo que es? Es el descuento, o es la quita que sufre mi valor nominal, ¿sí?, en el primer periodo. En el segundo periodo voy a tener que, y no se va a notar mucho porque lo hice con una pendiente medio pronunciada acá, voy a tener que este va a ser mi descuento. Sí se nota cuando acá la curva toma un menor valor, fíjense que mi descuento va a ser la diferencia entre el valor, ¿por qué? Porque después la tasa, perdón, acá me está faltando la siguiente explicación. Después la tasa actúa sobre este valor. Ese pasa a ser mi nuevo valor nominal sobre el que actúa la tasa. Transcurrido otro periodo, este pasa a ser el valor sobre el que actúa la tasa. Y fíjense que cada vez la tasa va actuando sobre un valor menor. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que este segmento, que al principio era muy grande, se va a ir reduciendo. Si yo tomo el cuarto periodo, se va a ver que donde la pendiente se ha bajado más aún todavía, ustedes van a ver que se ha ido reduciendo y el descuento es cada vez menor. ¿Por qué es cada vez menor? Porque la tasa está actuando sobre un valor cada vez menor. ¿Sí? No sé si esta era la explicación gráfica que estaba planteando el contador Inamorato, así sucesivamente en todos los periodos. Yo llegué hasta el periodo 4 acá, ¿sí? No sé si quedó claro que la tasa actúa sobre cada vez un valor menor y en consecuencia el descuento es cada vez menor. ¿Se entendió? Y de paso hago un coloquio acá con los profesores, si ese era el objetivo de mostrarlo gráficamente, ¿sí? Sí, yo creo que está perfecta la explicación, el gráfico muy bien hecho y la idea fundamental de mostrar que va disminuyendo periodo a periodo el valor de aplicación de la tasa, eso es importantísimo. Y también van disminuyendo los intereses que restamos periodo tras periodo, a medida, por supuesto, que nos alejamos de lo que es el vencimiento de la obligación, que está al momento cero, y que lo explicaste muy bien, que esa ordenada al momento cero está marcando el valor nominal. Sí, yo un poco insistía con otra cuestión que es la lectura del gráfico de valor actual. Hay un gráfico, perdón, ya que está, digo, hay un gráfico de valor actual que por ahí lo he visto en algunos apuntes. Nosotros nos enteramos de los apuntes que circulan por ahí, de las cosas que andan, ¿sí? Hay un gráfico que hace algo así, ¿sí? No sé si se va a alcanzar a ver acá, que hace, dicen, perfecto, grafiquemos, dice algo así, plantean, insisto, está hecho a mano alzada muy rápido, y dice valor actual, valor nominal, este es mi valor nominal, este es mi valor actual, ¿sí? Y lo único que tengo es que actúa así la gráfica, ¿sí? En realidad ese gráfico que está ahí, ¿sí? Ese gráfico está mal hecho, porque este no es un gráfico de la función valor actual. Perdón, Marcelo.
Es muy buena la acotación tuya, no solo que está mal hecho, sino que tiene un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Que evidentemente que por más que el análisis pretenda ser retrospectivo, la pendiente de la curva es positiva, o de la pendiente de la función es positiva, cosa que contradice el modelo matemático del descuento. Si yo veo un gráfico como eso, y perdón que yo lo diga, pero en un examen lo tacho completamente y entiendo de que el alumno no ha llegado a asimilar el fundamento teórico y técnico de lo que puede llegar a ser el valor actual, porque si yo estoy hablando de una función exponencial con pendiente negativa, mal puedo llegar a graficar de esa forma. Ahora, el profesor Levin estaba compartiendo unas pantallas. Me gustaría, no sé si él Sí. quería explicar el tema del gráfico. Sí, un poco quería reforzar la idea con un pequeño ejemplito, donde acá tenemos un valor nominal, no sé si está viendo la pantalla. Sí, se ve y se ve ¿Está perfecto, viendo? Daniel. Sí, se ve perfecto. Donde tenemos un valor nominal de un peso, tenemos 3 periodos, n igual 3, y tenemos una tasa de descuento periódica de 0,10. Lo vamos a actualizar con descuento compuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Un periodo antes del vencimiento, tomamos el valor nominal, que es de un peso, de acuerdo al enunciado, la tasa de descuento es 0,10, 1 por 0,10, y obtenemos el descuento, que en este caso sería 0,10 pesos. ¿Esto qué genera? Un valor actual, un periodo antes del vencimiento, de 0,90. ¿Sí? Ese es el valor actual, un periodo antes del vencimiento. Para el segundo periodo antes del vencimiento, partimos ¿de qué? De ese valor actual. Ya no partimos del valor nominal de un peso, sino partimos de este valor actual. O sea, partimos de los 0,90. Le aplicamos la tasa como siempre, ¿sí? O sea, el valor actual, en este caso, por 0,10, nos da un descuento del 0,09. ¿Qué observamos? Observamos que es decreciente con respecto a 0,10. ¿Por qué es decreciente? Porque la base de cálculo es decreciente. O sea, estamos calculando sobre 0,90. ¿Y cuál va a ser el valor actual en el segundo periodo anterior al vencimiento? Va a ser igual a 0,81, que es igual al valor actual inmediato anterior menos el descuento de este periodo. Ahí tenemos los 0,81. Y para el tercero, el mismo razonamiento. Acá tengo un pequeño error, dice 0,081, en realidad debería decir 0,81. ¿Sí? Acá lean 0,81. Entonces el descuento, ¿cómo lo calculamos? Sería 0,81 por 0,10 y este sería el descuento del tercer periodo. Sigue, por supuesto, una tendencia decreciente, de acuerdo a lo que ustedes vieron gráficamente hace un rato. ¿Sí? Siempre los descuentos, ¿cómo van a ser? Decrecientes. ¿Por qué motivo? Porque se calculan sobre valores decrecientes. ¿Sí? Y bueno, así llegamos al valor actual 3 periodos antes del vencimiento, que es igual a 0,729. ¿Sí? Este es un poco para que lo vean numéricamente lo que vieron ya gráficamente. Daniel, a mí me gustaría quisiera recalcar algo sobre el cuadrito ese que es muy importante que acabas de marcar y demostrar, que nosotros comenzamos con un valor nominal de un peso y en el periodo 1 encontramos un valor actual de 0,90. En el periodo 2, nuestro valor nominal sobre el cual vamos a hacer el próximo cálculo es de 0,90 y encontramos un valor actual de 0,81 en el periodo 2. Y en el periodo 3, volvemos de nuevo a replantear cuál es el valor nominal y el valor nominal es 0,81 en el periodo 3, el valor nominal. Y luego de aplicar el cálculo encontramos un valor actual de 0,729. Es decir, que nuestro
valor nominal periodo tras periodo va achicándose y los valores actuales también, y nuestro descuento también. No sé si es que tenés el grafiquito, el gráfico en el que nosotros trabajamos en forma entera, ya que tenés la pantalla compartida, trabajamos en forma entera y luego trabajamos en forma fraccionaria y luego en forma instantánea para que vean el gráfico de las tres posiciones en el mismo. Sí, acá lo que tengo es el cuadro teórico, digamos, y sin números de lo que acabamos de desarrollar. Fíjese acá cómo se nota lo que dijo acá el contador Inamorato, que la base de cálculo es una base decreciente que va variando de razón 1 menos d. ¿Sí? O sea, estos son valores decrecientes y, por supuesto, van generando también descuentos decrecientes. ¿Sí? ¿Y estos qué son? Acá tenemos valores actuales. Voy a ver si tengo esa gráfica, no recuerdo si la tengo, pero la vamos a buscar. No, Ahí no había una anteriormente, que esa Ahí estaba arriba, esa es. Sí, ustedes ven, pero esta está referida, por ejemplo, como ya se le dije, acá ubicamos que los valores actuales. Acá dice valor nominal igual a 1 peso. ¿Por qué? Porque, como ya se le dijo, el valor actual, el día del vencimiento de la operación, es igual al valor nominal. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Invertimos de lo que veníamos trabajando gráficamente en interés. Acá el futuro está ubicado en 0, ¿sí? Es el valor futuro. Acá en 0 está el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos ¿qué valor? El valor nominal. El valor nominal acá lo tenemos en 0. Ahí está el futuro. El presente viene para acá, ¿sí? Acá, ¿cómo leemos? Por ejemplo, cuando leemos 1, decimos un periodo antes de ¿qué? Del vencimiento, ¿sí? ¿Qué factor vamos a utilizar? Vamos a utilizar el factor de descuento 1 menos d, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un periodo. Si se trataría de varios periodos, 1 menos d a la n sería nuestro factor de descuento, o factor de actualización. Sí, yo quiero rescatar una cuestión también que no la he marcado en el gráfico, pero que tiene que ver con el tema de cuándo opera el descuento, ¿sí? El descuento opera como tasa adelantada. O sea que en el grafiquito ese que yo había hecho y que estaba en la pizarra, ¿sí? El descuento en realidad opera como una función parte entera, tal como opera en la capitalización. Nada más que recién eso va a suceder o va a operar, ¿sí? Es decir, va a operar al comenzar el periodo. Entonces, mi descuento en el cuadrito ese que mostraba el contador el contador Levin, perdón, mostrando cómo va decreciendo el descuento, ¿sí? Cómo va decreciendo ese interés, va a suceder a comienzo del periodo. Entonces, cuando yo digo, este es el valor actual un periodo antes del vencimiento, ¿sí? Transcurrido un periodo, sí, ese es el valor un periodo antes del vencimiento, pero eso viene ya desde el comienzo del periodo de ese valor, ¿sí? Nosotros mostramos una tendencia cuando mostramos la función de valor actual, tal como hacemos en la capitalización. Si mostramos la tendencia de cómo decrece, pero en términos de cuándo operó efectivamente, en términos discretos, operó al comienzo, ¿sí? Yo apliqué mi tasa al valor nominal, sobre el valor nominal total, al comienzo de ese periodo. Cierto es que después eso lo traslado y ese valor digo que es mi valor actual al momento 1. ¿Qué sucedió entre el momento 0 y el momento 1? No se modificó. En términos discretos no se modificó. Marca una tendencia, o sea, ya se produjo la disminución. Y digo, en el ejemplo que daba recién el contador Levin, 0,90 es mi valor actual al momento 1. Pero eso ya ocurrió, o mejor dicho, esa disminución, esa quita ya se realizó al comienzo del periodo.
Marcelo, el gráfico que está expuesto en la pantalla ahora marca perfectamente lo que acabas de explicar. Lo que pasa es que no hemos visto todavía los gráficos temporales y creo que Daniel lo tiene en una diapositiva que es la número 13, que esta que está actualmente lo explica perfectamente. Es exacta la explicación que vos hiciste al respecto de esto. Y en la pantalla número 13 está aplicado específicamente, porque se lo ve en forma, ahí está, con tasa nominal, ahí están las flechitas, con la curvita de la curva de la aplicación de la tasa D, donde se aplica específicamente, tanto en forma periódica como en forma subperiódica. Creo que esta pantalla bien lo explica. ¿Coincidís? Sí, perfecto, ¿sí? Es una tasa que actúa en forma adelantada, ¿sí? Sí, actúa al inicio del periodo, ¿sí? O sea, ese valor actual, fíjense que ahí está, el gráfico ese está en un periodo, ¿sí? Así es. Inclusive, quiero aclarar algo que es importante, que en la gráfica donde hay aplicación del modelo matemático del descuento en forma subperiódica, la flechita no se la ve, pero la flechita está también en cada curvita al inicio de cada subperiodo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, así es. Están preguntando, perdón, si esta gráfica está en subida. Yo tengo entendido que sí, si no le están, la subimos, ¿sí? Yo te cuento que sí están, creo Está. que sí están. Sí, Sí, están. en realidad yo los bajé de ahí, así que están subidos. Perfecto. Yo creo que con esto se cerró el tema del análisis específico de cómo se aplica la tasa de interés y cuáles son los modelitos específicos para el caso de valor actual periódico y del valor actual subperiódico. Yo en el valor actual subperiódico, y un poco para seguir el hilo y tratando de que la clase, los chicos, hay veces no le van siguiendo tan el hilo, haría una próxima vez, yo tiro preguntas para ver si se entendió. Yo creo que la pregunta, y un poco para cerrar lo anterior, es decir, ¿cómo opera el descuento? Creo que está claro cómo opera el descuento, ¿sí? Lo que viene, el descuento subperiódico, la actualización subperiódica, ¿sí? Es prácticamente, ¿sí? El análisis que se hace con la salvedad de que hemos hecho recién de cómo opera el descuento, tiene mucho que ver todas las tasas que aparecen en la actualización subperiódica o en el descuento subperiódico con lo que hemos visto ya en interés, ¿sí? ¿Han alcanzado a verla? ¿Lo entienden? Es la pregunta que yo hago, ¿sí? En todo caso haría una pregunta, ¿sí? ¿Qué entienden por descuento subperiódico? ¿Por qué hacemos el descuento en forma subperiódica? No se asusten los que no tienen respuesta tampoco, ¿no? Porque en una de esas todavía no han alcanzado a ver y profundizarlo el tema, ¿sí? Lo tengo, a lo mejor algunos ya lo han visto y la idea es ver si lo tienen medianamente. ¿Puede ser porque es acordada por las partes? ¿Y qué es lo que acordamos entre las partes? Me parece bien, empezamos por ahí. Que la tasa de descuento que sea subperiódica, que se Que existe más de una actualización en la unidad de tiempo. Perfecto, que hay más de una actualización en la unidad de tiempo. Las partes convienen que haya más de una actualización. Nos vamos acercando a la idea, ¿sí? Las partes convienen que haya más de una actualización en la unidad de tiempo. Yo estoy de acuerdo con ese concepto, ¿sí? Acuerdan de que haya más de una actualización en la unidad de tiempo. Pero ¿y cuál es la unidad de tiempo? ¿O qué es lo que está definiendo mi unidad de tiempo? Profe, ¿puede ser que se relacione con la tasa proporcional? Está relacionado, perfecto, ¿sí? Vamos, arriba la tasa proporcional. Yo estoy un poco queriendo, discúlpeme que a veces uno no es que quiera forzar, quiere profundizar un concepto para ir a lo que vos estás planteando, la tasa proporcional de descuento. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos la tasa proporcional de descuento? ¿Sí? Me decían recién porque han acordado entre las partes que haya más de una actualización en la unidad de tiempo. Estoy resumiendo lo que ustedes han dicho, ¿sí? Eso nos obliga, y siguiendo con lo que vos decís, a utilizar una tasa proporcional.
Me falta una sola respuesta para cerrarlo un poquito al tema. La respuesta que me está faltando es, me dice, hay más de una actualización en la unidad de tiempo. ¿Y cuál es la unidad de tiempo? Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo cuál es la unidad de tiempo? Profe, la unidad de tiempo no lo define el valor nominal, o sea, el vencimiento del documento. No, me gusta que, te digo, es más, me gusta que arriesgue esa respuesta porque podría ser una, pero no lo es. ¿Qué es lo que define la unidad de tiempo? Yo digo, mi tasa es, como veíamos recién, del 0,10. ¿Sí? ¿0,10 qué? Periódica. ¿Sí? Lo que está definiendo, y un poco les respondo yo la pregunta que quería forzar. Profesor, tengo dos respuestitas por el chat. La tasa, profe, nos dice, y después Javier nos pone el plazo de la operación. Bien, la respuesta correcta es la tasa. Lo que me define la unidad de tiempo es la tasa. Si mi tasa es anual, yo digo que hay más de una actualización en el año. ¿Por qué? Porque la tasa me está definiendo que la unidad de tiempo es el año. ¿Sí? O sea, la tasa me define la unidad de tiempo. Y decimos que la actualización es subperiódica cuando hay más de una actualización en esa unidad de tiempo definida por la tasa. Es decir, vamos al ejemplo, en la tasa que daban recién, si decimos que mi tasa es anual, ¿sí? Y digo que la actualización es mensual, hay más de una actualización, hay 12 actualizaciones en la unidad de tiempo año. ¿Sí? Un poco quería llegar a esa cuestión, que es conceptual primero, para ir a cómo la resuelvo matemáticamente, que estaba respuesta con que estaba vinculado con la respuesta que daba Dalia. Dalia creo que es la que me decía, ¿está vinculado esto con la tasa proporcional? Y la respuesta es sí, porque lo primero que hago es proporcionar la tasa. Marcelo, afirmando lo que conceptualmente acabas de plantear, que me parece fantástico, poco yo quisiera que los alumnos vuelvan al concepto de periodo que hemos visto en la unidad número 1. Cada vez que hablamos de periodo, ustedes piensen en el año. No se equivoquen, piensen en el año. Sí o sí, el periodo es el año. Bien, estuvo la explicación y también los aportes de ustedes al decir que la tasa la define y todo ese tipo de cosas. De todas maneras, el periodo de institución, como decimos nosotros, como digo yo específicamente, es el año y no hay vuelta que darle, salvo que yo defina otra cosa. Entonces, en primer momento, ¿qué pienso? Es el año y lo define la tasa nominal anual. Entonces, el periodo, año. Si tengo que pensar en subperiodo, mes. De todas maneras, supongamos que no sea así, que no sea el año. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque dice tasa nominal mensual. Me está definiendo periodo mes. Y si el periodo es el mes, ¿cuál puede ser el subperiodo? Y puede ser semana, puede ser quincena, puede ser un día. ¿Sí? Entonces, para hacerlo fácil, cada vez que hablamos de capitalización periódica, pensemos en el año, que esa sería la estructura básica, y después vemos cómo está dado, y el subperiodo de un mes, para que sea fácil. ¿Sí? Creo que así queda prácticamente mejor definido. No sé si coinciden los profesores. Sí, yo un poco a partir de lo que vos acabas de decir, si yo digo que mi tasa es del 12% anual, ¿sí? Para actualización mensual, ¿qué se me ocurre hacer? Acá yo les aclaro algo, ¿no? Exactamente, me encanta esa definición, porque el profesor Egap acaba de definir algo que es muy importante y que él llamó tasa con nombre y apellido. Me encantó eso. Ya se las explica el profesor y ustedes, no sé si es que ya lo han visto a este tema. Sí, lo hemos visto en capitalización, chicos. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos haciendo una equivalencia de nada más que para actualización. ¿Sí? La única y gran diferencia es que la tasa va a operar como veíamos hace un rato, ¿sí? Siempre sobre valores menores.
perdón, la tasa que decías con nombre y apellido, pasa que por ahí me voy, empiezo con un concepto y me voy para otro. La tasa que estábamos definiendo, tasa anual del 0,12 anual para actualización mensual, es una tasa que decimos que es con nombre y apellido. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0,12 está indicándome, ¿sí?, el decrecimiento que se daría en el periodo año. Pero no va a ser el decrecimiento que se va a dar efectivamente en el año. ¿Por qué? Porque la tasa tiene un apellido que es la actualización mensual. Esa actualización mensual me obliga a trabajar con una tasa, valga la redundancia, de trabajo. ¿Cuál es esa tasa de trabajo? La tasa proporcional que nosotros la llamamos D sobre M o D sobre P. Aclaremos que hay veces en capitalización usamos M y en actualización P o viceversa, y estamos hablando de la misma idea o el mismo concepto, que es la frecuencia de capitalización, de actualización sería en este caso, cantidad de actualizaciones que hay en la unidad de tiempo, ¿sí? Sí, estoy viendo que están hablando de las otras cuestiones. Yo voy a compartir un poquito para que hagamos un reconto rápido de las tasas, del tema de las tasas. Voy a tratar de compartir pantalla, que siempre vuelvo para atrás. ¿Están logrando ver la pantalla compartida? Sí, ahí está todo bien, se ve perfecto. Estoy yendo. A esta cuestión. Acá voy a la tasa esta de actualización subperiódica. Entonces, lo que utilizamos es una tasa, ¿sí?, proporcional. Esta tasa es una tasa proporcional D sobre P. Sí. Las rellenas tienen que, pero no sé cómo es la onda de precios. Perdón. Pero no sé cómo es, voy por el tren crudas. Y nadie le va a comer. Perdón, Emilce, me gustaría que silencies tu micrófono porque estás saliendo al aire y estás interrumpiéndolo al profesor Egap. Gracias, muy amable. Sino que no sé si están viendo los demás chicos esto que estoy hablando, ¿sí? Nada más. Sí, ¿sí? se ve, No, perdón. No fue corregir ni mucho menos, simplemente ordenar, Marcelo. Sí. Cosa de que si hay una pregunta, abramos el micrófono, no es ningún problema, ¿no? Ah, perfecto, yo no sabía qué es lo que era, ¿sí? Fíjense que utilizando este modelito, esta tasa proporcional, me cambia el modelo matemático y obviamente voy a tener, ¿sí?, un modelo de cálculo de valor actual tomando n periodo y un valor nominal determinado que sea distinto de 1, voy a tener esta expresión valor nominal por 1 menos d sobre p elevado a la n por p. Y acá empiezo a hacer preguntas para ver si vamos entendiendo. ¿Qué sería n por p? Disculpen que empiece así con estas preguntas. Pasa que son preguntas para avanzar, no para requerirles, sino para avanzar sobre las dudas que pueden existir en el tema. ¿Qué es n por p? La cantidad de actualizaciones subperiódica. Perfecto, pero la cantidad de actualizaciones subperiódica de toda la operación. No sé si se entiende. Es decir, definido, si obviamente si n es igual a 1, será la cantidad de actualizaciones que hay en el periodo. Pero si n son 5 años, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando, y yo tengo una actualización subperiódica mensual, voy a tener que n por p van a ser 60 actualizaciones al cabo de toda la operación, ¿sí? Esto es lo mismo que en capitalización. Yo estoy un poco tratando de repasar y tomar los conceptos como para que de paso repasen ideas que ya hemos visto en capitalización. Entonces, si n es igual a 1, tendré que es igual al valor nominal por 1 menos d sobre p elevado a la p. ¿Sí? Y para un valor nominal igual a 1, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Tengo como consecuencia, ¿cómo va a ser la actualización subperiódica en relación a la actualización
periódica. Y acá viene un razonamiento que cuesta bastante y que este sí era el que yo quería llegar. ¿Sí? ¿Cómo es? Tres cosas, ¿cómo son? ¿Cómo es el valor actual? ¿Cómo es el descuento? Y cómo son las tasas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Comparo lo que estoy haciendo en la inecuación, perdón, que sigue en el gráfico que ustedes ven ahí, una inecuación que me indica que 1 menos d sobre p elevado a la p es mayor que 1 menos d, ¿sí? Esa inecuación, quiero ver si alguien me la puede explicar. No tengan miedo de hablar, chicos, ahora, ¿sí? Este es el momento de hablar. Yo sé que cuesta esto en el aula, es mucho más sencillo, ¿sí? Esto es un jueguito que uno lo hace siempre en el aula y acá es más complejo porque no nos vemos la cara. Pero a ver, anímense y alguien que me diga qué significa eso. Profe, puede ser que como el descuento es menor, el valor actual va a ser mayor a la tasa de descuento Perfecto. El proporcional. razonamiento que acaba de explicar ella es perfecto. Como el descuento va a ser menor, el valor actual que yo tengo con actualización subperiódica es mayor. ¿Sí? Bien, ahora me dicen que el descuento, voy a volver un poquito más atrás, era la respuesta que yo esperaba, pero tengo la sensación que todavía falta una pregunta previa. ¿Por qué el descuento, ¿sí?, es menor? ¿Y con qué tiene que ver esa? ¿Por qué el descuento es menor con actualización subperiódica? Puede ser, profe, porque se va aplicando la tasa por montos cada vez menores. Perfecto, porque en cada subperiodo voy aplicando la tasa sobre valores menores, ¿sí? Sobre valores nominales menores. Está perfecta la explicación y con eso cerramos la explicación de esa inecuación, ¿sí? Con eso cerramos la explicación de esa inecuación. Hay algo importante que ya he dicho, ¿sí? El descuento es menor, valor actual es mayor. Ahí hay un signo diferente, ¿sí? Fíjense que eso a veces le trae algunos problemitas, ¿sí? Ahora, ¿sí? Perdón, Viene el Marcelo, otro tema. quedaría un análisis de qué pasa con la tasa. Si la tasa entera es mayor o menor que la tasa proporcional también, porque hicimos el análisis del valor actual menor, está perfecto, me quedaría el análisis de la tasa, ¿o no? Claro, queda el análisis de la tasa, ¿sí? Perdón, es más, hay que resolver esa inecuación, ¿sí? ¿Cómo la Claro. resuelvo? ¿Cómo resuelvo la inecuación? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué pasa con la tasa? O sea, la tasa no me va a indicar, esa tasa D, lo que está queriendo decir el contador Marto, analicemos un poquito esa tasa D que ha quedado ahí en el aire. Esa tasa D me está indicando, existiendo actualización subperiódica, el descuento que realmente va a sufrir el valor nominal en la unidad de tiempo. No. No porque el descuento va a ser menor, ustedes mismos lo han dicho. ¿Qué tengo que hacer frente a eso? Buscar una tasa que me iguale esa situación. ¿Cuál es esa tasa? Esa tasa es la tasa efectiva de descuento. ¿Sí? Es decir, yo igualo la inecuación y obtengo una tasa efectiva de descuento. Y ahora sí viene el análisis que creo que el contador enamorado quería que hagamos. ¿Sí? Apareció una nueva tasa, una tasa efectiva de descuento. ¿Cómo va a ser esa tasa efectiva de descuento en relación con mi tasa nominal de descuento? ¿Sí? ¿Va a ser menor? Necesariamente esa tasa efectiva va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene que descontar menos para llegar al descuento efectivo que hubo. ¿Sí? Necesariamente tiene que descontar menos. ¿Sí? ¿Se entendió? A diferencia, y acá hay una diferencia respecto, y por eso quería que veamos un poquito esto, acá hay una diferencia respecto a lo que sucede en capitalización. La tasa efectiva, ¿sí?, I' es mayor que I. Acá D' es menor que D. ¿Por qué I' era mayor que I? Porque I' con una única capitalización tenía que lograr el mismo monto valor final que lograba capitalizando subperiódicamente, o sea, acumulando las capitalizaciones subperiódicas. Acá al revés, tengo que descontar, ¿sí?,
la misma cantidad o el mismo monto que descuento con actualización subperiódica y tasa D, acumulando el descuento o desacumulando el descuento en cada subperiodo. ¿Se entendió esto? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar, por favor, por qué la tasa de efectiva era menor? Bien, no lo voy a explicar numéricamente, sino conceptualmente. Después podemos hacer un análisis numérico también, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué sucede al existir actualización subperiódica? Cada vez mi tasa actúa sobre un valor cada vez más chico. ¿Estamos de acuerdo? Al actuar cada vez un valor más chico, mi descuento, ¿cómo es? Menor respecto de el que resultaría de aplicar la tasa D en forma periódica. ¿Se entiende eso o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Por qué es menor? Porque se actúa cada vez sobre un valor menor. O sea, al ser mi descuento, ¿sí?, cada vez menor con actualización subperiódica, yo tengo que buscar, el valor actual que yo resulte de eso va a ser mayor si mi actualización es subperiódica. Menor descuento, mayor valor actual. Esa diferencia quizás le plantea alguna duda, algún problema. Pero, ¿qué pasa si yo quiero buscar una tasa que me actualice en forma periódica? O sea, me actualice una tasa entera que me actualice en forma periódica para llegar al mismo valor actual que llegué actualizando en forma subperiódica, ¿sí? Si lo que yo digo que el descuento es menor, necesariamente tengo que buscar una tasa que me descuente menos. Si busco una tasa que en el periodo me descuente menos, tiene que ser una tasa más chica que D. Tiene que ser una tasa menor. Por eso decimos que la tasa efectiva de descuento es menor que la tasa nominal de descuento. Viéndolo en valores absolutos, creo que también lo podemos analizar rápidamente. Si D es igual, supongamos, a 0,10, el factor de actualización entero va a ser 1 menos 0,10, entendiendo que el valor nominal es 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, adelante, Daniel. Un ejemplito que podría ayudar, no sé si querés que lo muestre. Sí, bueno, yo dejo por de supuesto. compartir, así compartís vos. Por supuesto. Bueno. ¿Querés que un poco cierre la explicación esta y después vos lo mostrás o al revés? Yo te diría que vean los números y después los cerramos, ¿te parece? Fantástico, de 10. Acá hay un pequeño ejemplo. ¿Estás compartiendo pantalla, Daniel? Porque no se ve. Compuesto. No se ve, ¿no? ¿Estoy compartiendo? No, ¿Se ve o no? No se ve tu pantalla, no. A ver. No, desapareció. Abrilo con tranquilidad y yo lo voy explicando un ratito como quería armarlo, así en forma verbal, hasta tanto te doy el tiempo, ¿sí? Ok. Podés abrirlo nuevo. Yo lo que les decía era lo siguiente: si ustedes se basan en el factor de actualización 1 menos D y solamente visualizan esto, 1 menos D, creo que puede ser importante entenderlo también numéricamente. 1 menos D, si yo le asigno un valor a este factor de actualización, yo les decía que la tasa D es 0,10. 1 menos 0,10 es el valor actual periódico, o el factor de actualización periódico. Como decía el profesor Egap, si yo quiero trabajar subperiódicamente y el subperiodo es el mes, ¿cómo voy a armar ese factor de actualización? Será 1 menos 0,10, que era la tasa nominal anual de actualización, dividido 12. Y si ustedes comparan el volumen de la tasa nominal o el valor de la tasa nominal con el valor de la tasa fraccionaria, se van a dar cuenta que necesariamente es más chica. ¿Por qué?
Porque si nosotros decimos que D es 0,10, 0,10 tendrá que ser mucho más grande que 0,10 dividido 12. Es decir, esta tasa, el volumen es más chiquito. Por lo tanto, si yo hago una igualdad con la tasa efectiva tiene que ser mucho más chica que la tasa nominal. En este caso, de actualización, por supuesto, ¿no? Creo que esto un poco explica todo el desarrollo que presentó el profesor Egap y que el profesor Levin lo tenía en un cuadrito para mostrarlo numéricamente. No sé si fue claro esto, Marcelo, un poco verbalmente medio difícil. Sí, sí, no, lo que yo quería un poco recalcar es que todo esto, digamos, tiene su origen en que cada vez aplico la tasa proporcional sobre un valor actual más pequeño. Lo que hemos hecho el análisis para hacerlo periodo a periodo, piénsenlo en su periodo de tiempo también. Si cada vez actúa sobre un valor actual más chico, ¿sí? Entonces, Claro, y en ese caso, perdón Marcelo, no, pero yo quiero corregir algo. No es sobre un valor actual más chico, sino que es sobre un valor nominal más chico. Perfecto. Perdón, está bien dicho. ¿Sí? No, está bien dicho, quiero aceptarlo. Es el valor actual de la operación anterior. Eso es lo que vos quisiste mostrar. Sí. Pero está perfecto. Yo quería mostrar que el valor nominal se achica en un valor actual y ese valor actual a su vez se transforma en el próximo valor nominal. Y cada vez más chico y la tasa también es más chica que la otra. Entonces, necesariamente el descuento, como hemos visto, el descuento, piensen, el descuento total va a ser menor. El descuento total, ¿sí?, expresado en términos de tasa, también va a ser menor. Y tengo que buscar una tasa menor. Esa tasa menor es la tasa efectiva. Esta vez el análisis es un poquito al revés y lo complica. Yo digo matemáticamente porque tiene un signo negativo, ¿sí?, adelante. Es porque tiene un signo negativo adelante y hace que haya un efecto inverso, ¿sí? Mayor valor actual como consecuencia de el descuento cada vez menor. Pero ese descuento cada vez menor es el que me referencia a la tasa, ¿sí? A veces se confunde, digan, no, si el valor actual es mayor, mi tasa efectiva va a ser mayor. No, mi tasa efectiva es menor, porque mi valor actual es mayor. Ese análisis inverso, de cambio de relación mayor-menor, es como consecuencia, en términos numéricos, si se quiere, es por la existencia de un signo menos adelante, ¿sí? Eso es lo que yo quería remarcar, ¿sí? Me están preguntando si lo podemos mostrar gráficamente. Yo voy a ver si tengo... Yo tengo un gráfico, si querés puedo compartirlo, a ver si puedo. Bueno. O querés hacerlo vos, no tengo problema. No, si lo tenés, mostralo. Estás en interés. Estoy en teoría del interés, mil disculpas. Dejamos de compartir esto, no tiene ningún sentido. Veamos si tengo teoría del descuento. Acá está, mil disculpas. Mostramos el grafiquito en 2 segundos. Esa era la pantalla que yo quería mostrar hace un rato. Esto es lo que vos explicabas, Marcelo, ¿sí, no? ¿Así es? Sí, perfecto, ahí lo van a ver. Fantástico. Sí, entonces, si vemos cómo actúa la tasa, evidentemente que está explicado perfectamente que cuando trabajo con una actualización entera, tengo un valor actual que es la ordenada que está en 1, hasta que yo vea hasta la primera curva. Y si estoy aplicando una tasa de descuento proporcional, al ser menor el descuento, será mayor el valor actual, y ese valor actual está explicado también en la ordenada en 1, pero hasta la segunda curva, cuyo factor de actualización es 1 menos d sobre p elevado a la p, entendiéndose que el descuento cada vez es menor y el valor actual es mayor.
a tal punto que cuando salto del campo discreto al campo continuo, ¿qué encuentro? Encuentro un valor actual mucho mayor. ¿Por qué? Porque cada vez el descuento que se aplica es menor al ser el subperíodo del instante. Acá en este gráfico se ve perfectamente cómo va cambiando el valor actual. Cada vez es mayor como consecuencia de la incidencia en el primer caso de la aplicación de la tasa proporcional y luego en el caso de que el subperiodo se transforma en un instante. No sé si querés acotar algo más, Marcelo. Sí, fíjense si a ese gráfico donde dice 1 menos d sobre p elevado a la p, igual y digo que eso es igual a 1 menos d', ¿sí? Claro. Es lo que estábamos afirmando recién, ¿sí? Creo que tengo uno que está ahí con las equivalencias. Este es. Ese es el gráfico. Ahí está, Marcelo. ¿Ve? 1 menos d' igual a 1 menos d sobre p. Valor actual es mayor, pero el descuento es menor. Por eso el valor actual es mayor. En consecuencia, necesariamente, fíjense que lo que descuenta desde el valor nominal, ¿sí?, hasta el cálculo del valor actual, si yo tomo la ordenada es menor, si yo trazo, ¿sí?, una ordenada a la altura del valor actual de D', ¿sí?, si trazo una ordenada ahí, ¿sí?, esa ordenada, pero la comparo al valor nominal hasta, desde el origen del valor nominal hasta ese valor que tengo yo ahí, ese valor, ¿sí?, es menor el descuento que, fíjense que si trazo una ordenada desde el valor nominal hasta el valor actual que obtengo con 1 menos d, ahí el descuento es mayor. Si el descuento es mayor, necesariamente, ¿sí?, la tasa esa D va a ser mayor que D', o mejor dicho, D' es menor que D. Eso se puede ver claramente en una ordenada al origen, comparando los valores del descuento, ¿sí?, entre el valor nominal y el valor actual al que yo llego a ese momento, ¿sí? Y gráficamente se ve muy claramente por qué D' es menor que D. Perfecto. Dejo de compartir la pantalla, creo que se entendió, o seguimos. No sé, yo creo que está claro. Perfecto. ¿O había alguna otra duda? Yo quería remarcar esto porque... Creo que estamos analizando lo que es la columna vertebral de la teoría del descuento. Sí, efectivamente eso estamos haciendo, ¿sí? Después el temita de la tasa equivalente, un poco para cerrar la actualización subperiódica, ¿sí? La actualización subperiódica, el razonamiento es tal cual como visto. O sea, a ver, cuando digo es tal cual, es en términos de tasa, ¿sí? Es en términos de tasa, no en términos de... obviamente acá hay una relación inversa, como veíamos recién, pero lo que yo quiero decirle es que ¿por qué se origina la actualización subperiódica y qué pasa si yo quiero trabajar en el subperiodo de tiempo, pero sin modificar, ¿sí?, que mi descuento a lo largo del periodo esté representado por la tasa nominal? ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo una tasa equivalente que va a trabajar en el subperiodo. Repito esto para que quede claro. Si yo quiero trabajar actualizando en forma subperiódica, pero no quiero, ¿sí?, que se modifique el valor de mi tasa de descuento nominal, tengo que recurrir a una tasa que llamamos tasa equivalente de descuento. La idea es la misma que en capitalización. El modo operativo tiene una diferencia, pero esa diferencia tiene que ver, ¿sí?, con lo que explicábamos recién de cómo opera el descuento, ¿sí? No sé si hay dudas respecto de esto, ¿sí? Sí, yo creo que quedó la duda también, porque en el gráfico que yo expuse estaba la tasa nominal y estaba, creo que, igualado directamente a la tasa que explica lo que es la actualización instantánea. Y no estaba
la tasa equivalente. Salteé, hice la igualdad de la tasa nominal con la tasa fraccionaria, que era la J sub P, y no puse la tasa equivalente. Ese saltito no estaba explicado en el gráfico. Eso pasó. Pasa que todo está claro, pues J sub P sobre P que estaba en el gráfico del contador Inamorato es lo mismo que poner 1 menos D sub P elevado a la P, ¿sí? Que es la tasa equivalente. Claro. Por eso no lo puse. Salteé esa igualdad porque consideré que ya m veces la tasa equivalente ya estaba justificando a la tasa convertible en ese caso, ¿no? Hola, Nicolás, ¿querés que presente el ejemplito? Sí, Daniel, por supuesto, adelante. Porque eso va a clarificar un poco más la cosa. Y si hay alguna otra pregunta, me gustaría que la vayan haciendo, ¿sí? Ahora sí, Daniel, estás compartiendo la pantalla, sale muy bien. Ah, bueno. Acá tenía un pequeño ejemplo, disculpen chicos, por ahí el lío que se arma, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, acá tenemos estamos, Daniel. Un cuadro de actualización de descuento compuesto aplicando tasa proporcional. Veamos primero los datos. Dice que el valor nominal es un peso, que el plazo de la operación es un periodo y medio, que la tasa de descuento periódica es 0,10 y que la cantidad de subperiodo en el periodo es 2. Siguiendo lo que le dijo el contador Inamorato respecto a que vamos a tomar como periodo del año, podemos decir que el plazo de la operación es 1 año y medio, que la tasa D es una tasa nominal anual para actualización semestral. ¿Por qué semestral? Porque M es igual a 2. ¿Sí? Y si el periodo es el año y la cantidad de subperiodos es 2, indudablemente los subperiodos son semestres. Bueno, vamos a analizar cómo evoluciona el valor actual. Para el primer periodo, fíjense, perdón, para el primer subperiodo, vamos a calcular sobre el valor nominal. ¿Sí? ¿Qué tasa aplicamos? Fíjense, aplicamos la tasa proporcional, 0,05. ¿Cómo la obtenemos? 0,10 dividido 2. O sea, la tasa periódica dividida la cantidad de subperiodo. Eso nos da un descuento de 0,05 pesos. Y luego calculamos el valor actual al finalizar el primer subperiodo. Y decimos que va a ser igual a 1 menos 0,05, o sea, igual a 0,95. Esto 0,95, que es el valor actual al cierre del primer subperiodo, lo vamos a utilizar como base de cálculo. ¿Sí? Cuando decimos 2 sobre 2, ¿qué quiere decir? Que estamos en el año. ¿Sí? Hemos llegado al segundo semestre, o sea, vamos a analizar en este renglón, vamos a analizar la evolución al cabo de un año. ¿Sobre qué calculamos? Sobre 0,95, por supuesto, por la tasa proporcional nos va a dar el descuento, 0,0475. Por supuesto, ustedes ya están viendo que el descuento es como, es decreciente, es menor. ¿Por qué? Porque calculamos sobre 0,95. Y vamos a calcular el valor actual al finalizar el segundo semestre o al cabo del periodo, si lo queremos decir. Va a ser igual a 0,95 menos, bueno, aquí hay un errorcito, menos sería 0,0475. Y eso nos va a dar un valor actual igual a 0,9025. Observemos lo siguiente. Acá no tenemos, fíjense, si hubiéramos utilizado actualización periódica, este valor sería 0,90, porque sería 1 menos 0,10, si la actualización hubiese sido como periódica. Como la actualización es subperiódica,
Acá el valor actual es mayor, fíjese, ha crecido un poco, ¿sí? En lugar de ser 0,90 es 0,9025. ¿Qué significa eso? Que acá vamos a tener, que no está expuesta, una tasa de descuento implícita efectiva, ¿sí? ¿Cuál es la tasa efectiva de descuento? Anual, en este caso. Va a ser la diferencia entre 1 menos 0,9025. O sea, va a ser igual a 0,0975. ¿Sí? Esa va a ser la tasa efectiva de descuento anual. Ya observamos que es menor a 0,10, que es lo que se les explicó hace un momento, ¿sí? Que la tasa efectiva de descuento es menor que la tasa nominal de descuento. ¿Por qué es menor? Porque hay un descuento menor cuando la actualización es como subperiódica. ¿Sí? Y acá que vamos supuestamente al plazo de la operación. ¿Sí? ¿Cuál era el plazo? 1 año y medio. ¿Sí? O sea, 3 semestres. ¿Por qué aclaro un poco esto? Porque hace rato se confundió un poco en una de las preguntas que se hicieron, se confundió el plazo de la operación con el periodo de la operación. El periodo está dado por la tasa. Si la tasa es anual, el periodo es anual. Ahora, este es el plazo. ¿El plazo cuánto puede ser? Como acá en este ejemplo, fíjense, 3 semestres. Podría haber sido 1 semestre. Si hubiera sido 1 semestre, la operación termina acá. Sin embargo, el periodo, ¿cuál es el periodo? Sigue siendo el año. Si la operación termina acá en 1 año y medio, el plazo de la operación, el periodo, ¿cuál es? Sigue siendo 1 año. O sea, el periodo es inalterable porque está relacionado con la tasa. El plazo es lo modificable. Yo puedo tener 1, 2, 3, 50 semestres, pero el periodo va a ser siempre el año. ¿Se entiende eso? La diferencia entre N y M. N, ¿qué es? El plazo de la operación. ¿Sí? M, ¿qué es? La cantidad de su periodo. Y la tasa, ¿qué me indica? El periodo de la operación. No sé si hay alguna duda. ¿Entendió, profe? ¿Se entendió? El agua. Bueno. De paso, veo que ya han visto un poco la tasa equivalente. Vamos a ver un cuadrito, pero ahora con actualización con tasa equivalente de descuento. Acá, ¿qué usamos? Tasa proporcional de descuento. Ahora vamos a utilizar en otro cuadro tasa equivalente de descuento. Tengan presente esto. Sobre todo, ¿cuál es la situación al finalizar el periodo? Fíjense en qué valor actual hemos obtenido. ¿Sí? 0,9025. Vamos a ver si lo tengo acá. Bien. Acá tenemos el mismo cuadro, el mismo ejemplo, pero vamos a utilizar ¿qué? Tasa equivalente. Equivalente. Bien. ¿Qué tenemos? El valor nominal de 1 peso. El plazo sigue siendo 1 año y medio, un periodo y medio, ¿sí? 3 semestres. Acá, fíjense, tenemos como dato que la tasa equivalente, ¿sí? La cantidad de subperiodo sigue siendo ¿cuánto? 2, hay 2 semestres dentro del año, ¿sí? Y esta es la tasa equivalente. Fíjense en cómo actúa. Actúa como siempre. Actúa, fíjense, en este caso, para el primer subperiodo, lo calcula sobre el valor nominal y calculamos el descuento. ¿Sí? Tenemos el valor actual, va a ser igual al valor nominal menos el descuento. ¿Sí? 0,9468. Para el segundo semestre, o sea, cuando completamos el periodo, calculamos sobre este valor. Aplicamos la tasa, que es un valor constante, ¿y qué obtenemos? Obtenemos, como siempre, al calcular sobre valores
decreciente, obtenemos un valor como decreciente. O sea, este descuento menor en el periodo, en el semestre 2, menor que en el semestre 1. Pero acá fíjense a qué valor llegamos. Esta es la gran diferencia. Acá llegamos a 0,90. ¿Por qué? Porque es la condición de la definición o del concepto de tasa equivalente. Tiene que producir ¿qué? El mismo descuento que con tasa periódica. ¿Cuál era la tasa periódica? Era 0,10. ¿Sí? Cuando ustedes reemplacen los valores para encontrar esta tasa equivalente, la van a reemplazar utilizando una equivalencia con 0,10 periódica. ¿Sí? O sea que acá, ¿qué es lo que están llegando? Están llegando al mismo valor actual, al mismo valor actual. ¿Sí? Recuerden, cuando utilizábamos tasa proporcional, llegamos a 0,9025. Acá no, acá llegamos a 0,90. O sea que nos tiene que producir el mismo descuento y por lo tanto el mismo valor actual que con tasa periódica. ¿Sí? Eso viene de dónde? Viene de la ecuación de equilibrio cuando nosotros decimos que la tasa equivalente, el factor de actualización con tasa equivalente es igual al factor de actualización con tasa periódica. Bueno, para el tercer semestre seguimos la metodología. O sea, volvemos a calcular sobre 0,90, aplicamos la tasa equivalente y obtenemos el valor actual al cabo del tercer semestre. ¿Sí? Acá lo importante es que, bueno, ya le expliqué la diferencia entre N y M, así que no lo voy a repetir, pero acá lo importante es que ustedes vean que acá el valor es, ¿qué valor es? 0,90. ¿Sí? El mismo que obtendríamos con tasa nominal. ¿Alguna duda? No, profe, creo que hasta ahora se entiende. Bien. Esa es la diferencia de una tasa equivalente o tasa proporcional. Perdón, a mí me quedó una duda. No sé cómo se calculó la tasa equivalente. No sé si era la pregunta que iba a hacer Marcelo. Sí. Claro, acá, fíjense cómo la hemos calculado. Acá, ¿qué ecuación hemos usado? Hemos usado 1 menos d sobre 2 elevado al cuadrado igual a ¿qué? A 1 menos 0,10. ¿Se entiende? O sea, en términos, sin utilizar valores, es 1 menos d, digamos, d su m o f su m, la tasa convertible, sobre 2 elevado al cuadrado igual a 1 menos d. ¿Sí? De ahí despejamos el valor. Esta es una tasa que genera ¿qué? El mismo valor actual en este caso. ¿Alguna duda? No, ahora no, ya está aclarado, usamos simplemente la ecuación de equivalencia sobre la curva de la tasa nominal de actualización. Perfecto. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, o si el contador de GAP quiere complementar la explicación. No, no está perfecto. Ahí tiene que haberse evacuado todas las dudas y respecto a cómo actúan las tasas de descuento. Yo creo que con esto cerramos todo el tema de actualizaciones subperiódicas y tasas de descuento, más las clases que ustedes tienen. Fíjense que hemos avanzado bastante con actualización subperiódica. ¿Sí? Espero que les haya servido lo que le hemos estado dando hoy día, ¿sí? A mí lo que me gustaría saber, si es que queda alguna duda, si queda alguna pregunta, algo que no entiendan, les pido por favor que habiliten los micrófonos y pregunten verbalmente, o bien que nos manden una preguntita a través del chat. Jovet me pide que si pudiéramos reiterar la fórmula, por favor. Calculo que se debe
referir a la equivalencia con la cual hemos calculado la tasa en el último ejemplo, Daniel. Ah, bueno. Es decir, calculo que se debe haber estado refiriendo a la fórmula de la tasa convertible con la cual hemos calculado el último ejemplito numérico, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos la ecuación, porque recordemos que esto partimos de una inecuación, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros aplicábamos actualización subperiódica con tasa proporcional, fíjense, tasa proporcional, teníamos esta inecuación. Y decidimos que esta inecuación la queríamos transformar en una ecuación. Para transformar en una ecuación hemos tenido que crear una nueva tasa, hemos tenido que conceptualizar una nueva tasa. Y esa tasa la llamamos tasa equivalente. ¿Por qué? Porque produce el mismo descuento que con tasa periódica de descuento. Entonces, acá lo que decimos es esta ecuación, 1 menos D sub P elevado a la P, donde esta tasa D sub P es una tasa subperiódica, ¿sí? Y acá, ¿qué la estamos aplicando? Cuando le elevamos a la P, la estamos aplicando dentro del periodo. Eso también que nos permitió encontrar la tasa convertible de descuento. ¿Cómo encontramos la tasa convertible de descuento? Es muy similar a la tasa convertible de interés. O sea, P por la tasa convertible, perdón, con la tasa equivalente de descuento nos da la tasa convertible. ¿Referida a qué? A la cantidad de subperiodos que estemos analizando. Por ejemplo, en el caso que nosotros estábamos viendo el ejemplito hace rato, nosotros tenemos que P tenía un valor 2 y que la tasa digamos, equivalente tenía un valor de 0,05 y fracción, no me acuerdo de la fracción. Bueno, cuando multiplicamos 2 por 0,05 y fracción, nos va a dar la tasa aquí, la tasa convertible. Esa es la tasa convertible. Vamos al ejemplo, para que lo veamos. O sea, si yo quiero encontrar cuál es la tasa convertible, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 0,051317. ¿Eso a qué va a ser igual? A J sub 2. ¿Sí? Ese es el valor de J sub 2. ¿El valor de qué? De la tasa convertible de descuento. ¿Sí? Y la tasa equivalente ya vimos cómo la obteníamos. ¿Sí? O sea, desde esta ecuación, ¿sí? Transformamos esta inecuación en esta ecuación, ¿sí? Utilizando ¿qué? Una tasa proporcional de descuento. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos cuando obtenemos la tasa convertible? La transformamos ¿qué? En una tasa periódica, ¿sí? Esta tasa, F sub P, es una tasa que está referida ¿a qué? Al periodo de tiempo, ¿sí? Pero se va a aplicar ¿cómo? Con la actualización subperiódica cuando el subperiodo es igual a P. De esa manera lo vamos a aplicar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá tenemos una ecuación equivalente, que es decir, 1 menos D igual a 1 menos F sub P dividido P elevado a la P, que es equivalente a esta ecuación con tasa equivalente. Este con tasa equivalente y este con tasa convertible. Ambas son iguales. La igualdad se da por esta ecuación. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Daniel, hay otra, no al respecto de esto. No sé, Marcelo está por explicar algo, creo. Y estaba por explicar, porque veía la pregunta de vencimiento común y vencimiento medio. Y ya estamos... Claro, Marcelo, yo te había propuesto, no sé si es muy cortito, porque yo había contestado que dada la hora, propondría desarrollar ese tema el día viernes en clase de consulta, ya que tenemos que entregar el aula a las 19:45. Si es muy cortito, escuchamos.
Yo iba a hacer algo muy cortito, pero no con esta idea, no con el vencimiento común y vencimiento medio. Es más, la propuesta mía era que los chicos vayan viendo dos temas, vencimiento común y vencimiento medio, y aparte la ecuación de equilibrio, el equilibrio financiero o equidad financiera que se da entre D e I, para que sea ese el tema que veamos en la próxima clase o en la clase de consulta, digamos, ¿sí? Plantear eso como tarea de la casa, ¿sí? Yo simplemente iba a acotar algo sobre, ya hemos visto, mostrar rápidamente la igualdad o la inecuación, la relación entre la tasa efectiva y la tasa de descuento en términos numéricos y matemáticos, para cerrar, digamos, el tema, aunque a mí me gusta más, hago esta aclaración, sí, se me va el tiempo con las aclaraciones, hago esta aclaración, nosotros muchas veces le pedíamos, explique por qué D' era menor que D, y le pedíamos que lo expliquen matemáticamente y financieramente. Lo que yo voy a hacer ahora es la explicación matemática. Yo le voy a decir una cosa, no fallaban en eso. No fallaban en la explicación matemática, que es la que yo un poco les voy a poner acá muy rápidamente. Fallaban en lo que hemos visto antes ya, explicar financieramente por qué D' es menor que D, esto que explicábamos, de que actualiza cada vez sobre un valor menor y que el valor actual es mayor. Eso no fallaban. Yo ahora voy a hacer muy rápidamente para cerrarlo al tema, y sé que muchas veces los chicos lo quieren saber matemáticamente por qué se da esa situación. Hemos dicho que, lo hago muy rápido, que el valor actual con actualización subperiódica es mayor al valor actual con actualización periódica. Lo pongo así, ¿sí? Eso lo hemos dicho. Estamos diciendo, ¿qué cosa? Valor actual yo lo voy a llamar así, valor actual prima, es mayor que el valor actual. Pero ¿a qué obedeció esto? Obedece también a que el descuento prima, llamémosle, ¿qué sucede? Es menor que el descuento con tasa de interés. Esta es una simbología sui generis, claro, es para que entiendan más. Vuelvo a esta idea. Yo puedo esta expresión decir que esto es igual a 1 menos D', de lo que está arriba. ¿Sí? Esta 1 menos D' es mayor que 1 menos D. Esto está queriéndome decir que menos D' es mayor que menos D. Si yo a ambas expresiones las multiplico por menos 1, ¿sí? Se me revierten los signos y me queda que D' es menor que D. Esto es una explicación matemática de lo que hemos visto antes. Repito, me parece mucho más interesante la explicación financiera, ¿sí? De lo que hemos visto. Esa era simplemente la acotación o el agregado que quería hacer, ¿sí? Con este agregado, no sé, creo que la idea es en la clase que viene ya tratar de ver estos dos temitas como para cerrar el descuento. Fíjense que serían los dos temas que nos faltarían para cerrar el descuento, lo que planteábamos, la equidad financiera o el equilibrio financiero entre D y I, ¿sí? Que lo ven bastante en las clases prácticas aparte, y el temita de, si quieren ver descuento, vencimiento común y vencimiento medio, que es interesante también, ¿sí? Perfecto, dada la hora, que ya son 19:50 casi, a mí me gustaría que, si no hay una pregunta urgente, rápida o determinante, diría yo, me gustaría que cerremos aquí para poder entregar el aula a la próxima, a la próxima cátedra en horario, para ser responsables, diría yo. Así que, si no hay otra pregunta, a mí me gustaría cerrar. Sí, hay preguntas respecto a la fecha del parcial, que creo que vos has dicho que estaba planteado para el sábado 29, efectivamente, sí, así era. Sí, en principio sigue para el sábado 29, ya se los vamos a confirmar del todo, cosa de que cumplamos con la planificación. Vamos a ver, de última, yo había tomado una alternativa que podría haber sido para el viernes 28, puede ser también, pero en principio estaría para el sábado 29. Así que desde ya, gracias por haber participado, gracias por los veo motivados, y los sigo motivando para que sigan estudiando, y nos juntaremos el día viernes a las 18 horas en nuestra clase de consulta. Así que muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, gracias profesores por la participación, quedamos en contacto, ¿sí? Que tengan unas buenas tardes. Buenas tardes.